Bien, en este caso tenemos un péndulo cuyo eje está adherido a un soporte de masa m que puede deslizar en la dirección horizontal. Vamos a considerar entonces acá una coordenada, un sistema de referencia x. Bien, entonces este soporte puede deslizar en x. Bien, y el péndulo está compuesto entonces por una masa de partícula, una partícula de masa m y una cuerda de longitud L. Entonces veamos, como siempre, cuáles son los grados de libertad de nuestro problema. En este caso vamos a tener, por un lado, esta posición X para el soporte, bien, que puede deslizar, va a estar en una posición X. Y por el otro lado, vamos a tener este ángulo θ que forma nuestro péndulo con la vertical. De modo que los grados de libertad son dos. La primera coordenada generalizada va a ser X y la segunda va a ser θ. Bien, entonces, ahora podemos determinar las posiciones que nos interesan en nuestro problema. En principio, vamos a tener el valor en x del soporte, vamos a llamarlo x sub m mayúscula, y este va a ser igual a la coordenada generalizada x. Es decir, para un valor de x vamos a tener la posición de este soporte, en este caso sería 0 en esta posición, pero puede estar moviéndose. Bien, para en la partícula del péndulo vamos a tener un x sub m minúscula que va a ser igual a, tenemos por un lado esta cantidad de acá que va a ser L por el seno de θ, es decir, la proyección de esta cuerda sobre la horizontal. Bien, y de este lado vamos a tener entonces L por coseno de θ, de modo que vamos a tener entonces la posición en x de la partícula del péndulo va a ser L por el seno de θ más el valor en x que se haya desplazado la base del péndulo. Bien, y también entonces para nuestra partícula del péndulo vamos a tener que definir un valor en y. Acá voy a agregar entonces un sistema de referencia y, de modo que este valor en y sub m va a ser L por el coseno de θ. Entonces con esto tenemos las coordenadas de posición de nuestro problema. Como siempre vamos a necesitar el lagrangiano, que es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Y para la energía potencial seguramente vamos a necesitar estas velocidades, para la energía cinética. Bien, entonces vamos a derivarlas desde acá. De modo que x sub m mayúscula punto va a ser igual a x punto. Para el caso de x sub m minúscula punto, lo que vamos a tener es, por un lado, la derivada del primer término, que va a ser L por la derivada de seno es coseno de θ, y por regla de la cadena derivamos lo que está dentro del coseno otra vez con respecto al tiempo y nos va a quedar θ punto más x punto. Para i sub m punto vamos a tener la derivada de coseno es menos seno menos L por el seno de θ. Por regla de la cadena nos queda θ punto. Y acá tenemos todas nuestras expresiones de velocidad. Ahora bien, la energía cinética va a estar dada por la energía cinética del soporte, que tiene una masa m, entonces va a ser un medio de m, por su velocidad, que va a ser x punto al cuadrado, más un medio de m pequeña por cada uno de estos términos al cuadrado. Es decir, acá vamos a tener, en realidad vamos a tener una velocidad al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado va a ser igual, la puedo desarrollar por acá, entonces a x punto sub m al cuadrado más y punto sub m al cuadrado, y esto va a ser igual a, bien, el cuadrado de este binomio, que nos va a quedar como L cuadrado θ punto cuadrado coseno cuadrado de θ más 2 por el primero por el segundo, L θ punto coseno de θ por x punto,
más el segundo al cuadrado, más, porque este menos por menos se nos hace positivo, L cuadrado, tita punto cuadrado, seno cuadrado de tita. Bien, me estaba quedando sin espacio. Entonces, reacomodando un poco, nos va a quedar esto como, a ver, acá podemos hacer un factor común entre este término y este término acá. Y considerando que tenemos nos va a quedar el coseno cuadrado más el seno cuadrado, se nos va a hacer 1, entonces esto nos va a quedar algo como L cuadrado, tita punto cuadrado, por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, por esta expresión de acá, más 2L tita punto coseno de tita por X punto, más X punto cuadrado. Bien, esto se nos hace 1. Y la velocidad al cuadrado nos queda entonces L cuadrado tita punto cuadrado más 2L tita punto. Voy a acomodar este X punto adelante. Coseno de tita más X punto al cuadrado. Y esta va a ser la expresión que voy a colocar acá. Así que la voy a copiar. Y como esto no me va a estar entrando, lo voy a poner un poquito más abajo. Bien, acá tengo la expresión entonces, mi expresión de la energía cinética. Para la energía potencial voy a tener únicamente la energía potencial que corresponde a esta masa del resorte, porque esta no se mueve en la dirección vertical. Bien, recordemos que esto actúa bajo la acción de la gravedad. Bien, y voy a considerar una energía potencial igual a 0 acá arriba, de modo que la energía potencial va a ser menos m por g por este componente ni, que va a ser L por el coseno de tita. Entonces el lagrangiano va a quedar como L es igual a m grande sobre 2 por x punto al cuadrado más, esto lo voy a distribuir a cada uno de los términos para que sea más simple la derivación después. Nos va a quedar m sobre 2 L cuadrado tita punto cuadrado más m, si me va a simplificar el 2 con el 2, L por tita punto x punto coseno de tita más m sobre 2 por x punto cuadrado. Y esto va a ser menos la energía potencial, así que me va a cambiar este signo, me va a quedar más m por g por L por el coseno de tita. Entonces, ahora toca derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange, que va a ser la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial. En este caso vamos a hacerlo para la primera coordenada generalizada que es x, entonces la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x es igual a 0. Bien, esto va a quedar como la derivada con respecto al tiempo de... Veamos qué términos del lagrangiano tienen x punto. Tenemos en el primer término, nos va a quedar m por x punto. Bien, este 2 baja cuando derivamos y se simplifica con el otro. Este tercer término también tiene x punto. Derivándolo nos va a quedar un 1, así que va a quedar m por L por tita punto coseno de tita. Más, esto pasa algo parecido que en lo que pasó en el primer término. Nos queda m por x punto. Y ya no tenemos términos con x punto. Menos la derivada del lagrangiano con respecto a x. X solamente está en ningún término, así que esto nos queda 0. Y esto es igual a 0. Derivando con respecto al tiempo nos va a quedar m por x punto punto más m por L, voy a derivar este tita punto, va a quedar tita punto punto por L por el coseno de tita. Recordemos que esta función tita también depende del tiempo, al igual que tita punto, así que hay que hacer la derivada de un producto. En la primera pasada derivé con respecto a esta variable, en la segunda voy a derivar con respecto a esta, así que nos va a quedar
más m por L tita punto por la derivada de coseno de tita. La derivada de coseno es menos seno. Así que va a quedar seno de tita. Me voy a cambiar el signo este que tenía acá adelante. Bien, entonces me va a quedar menos seno de tita. Por regla de la cadena tenemos la derivada de lo de adentro. La derivada de tita con respecto al tiempo es tita punto. Así que voy a ponerle un cuadrado a este tita punto acá. Bien, y el último término nos queda más m por x punto punto. Y esto es igual a 0. Acá puedo hacer un factor común con los términos que tienen x punto punto, que son el primero y el último, y me va a quedar x punto punto por m más m. Y todo esto es igual a... Puedo pasar los otros dos términos para el otro lado. Me va a quedar m por L tita punto cuadrado seno de tita, es decir, este término acá. Y este otro lo paso restando. Me va a quedar m por L tita punto punto por L coseno de tita. Y ya que estamos, puedo pasar, entonces voy a adelantarme un paso y voy a pasar esto que estaba multiplicando acá. Y lo voy a pasar dividiendo. Bien, de modo que con esto tengo mi expresión de x punto punto despejada. Ahora hagamos las ecuaciones de Euler-Lagrange para la segunda coordenada generalizada. Esto nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita punto, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita. Y esto es igual a 0. De modo que nos queda la derivada con respecto al tiempo de términos que tengan tita punto. El segundo nos va a quedar m por L cuadrado por tita punto. Bien, el tercer término también nos va a quedar m por L por x punto coseno de tita. Y ya no tenemos términos con tita punto. Esto menos la derivada del lagrangiano con respecto a tita. Y en el tercer término tenemos, bien, entonces nos va a quedar m por L tita punto x punto. La derivada de coseno es menos seno. Y si aplicamos regla de la cadena nos va a quedar multiplicando por 1, que no nos aporta nada, así que no lo ponemos. Y el último término también tiene tita, nos va a quedar menos m por g por L por el seno de tita. Y todo esto es igual a 0. Bien, ahora derivando este corchete con respecto al tiempo, nos va a quedar m L cuadrado tita punto punto más m por L x punto punto por el coseno de tita. Y hay que derivar otra vez para tita. Nos va a quedar la derivada de coseno es menos seno. Menos m por L x punto por el seno de tita. Y ahora sí, la regla de la cadena nos va a hacer que la derivada de tita con respecto al tiempo, o sea, tita punto, distribuye este signo menos, va a quedar más m por L tita punto x punto seno de tita más m por g por L por el seno de tita, y esto es igual a 0. Bien, estoy viendo que acá esta m es una m minúscula, bien, así que esto también es una m minúscula, voy a aclararlo, bien. Bien, y veamos entonces qué podemos simplificar de esta expresión. Lo que podemos encontrar es que tenemos, a ver, este término, m por L por tita punto x punto seno de tita, es igual a este término acá. Así que tienen signo opuesto, se nos van a cancelar. Bien, podemos simplificar estas m. Bien, podemos simplificar una L con esta de acá. Bien, de modo que esto nos va a quedar entonces como
L por tita punto punto. Voy a pasar todo lo que está para el otro lado, todo lo que no es tita punto punto. Así que nos va a quedar eh, entonces menos, esto es igual, pasándolo para el otro lado. Es igual a menos x punto punto coseno de tita menos g por el seno de tita. Y ya que estoy, puedo pasar este L dividiendo también. Entonces va a quedar esto dividido L, esto dividido L. Y a esta L de acá la puedo borrar. De modo que ya tengo despejada mi valor de tita punto punto. Pero como podemos ver, entonces todavía tenemos este valor de x punto punto acá en nuestra expresión de tita punto punto. Entonces lo que puedo hacer es, a ver, puedo llamar a esta la ecuación 1, a esta la ecuación 2, y despejando, reemplazando 1 en 2, voy a hacer 1, a ver, voy a venir más abajo porque esto no va a entrar acá. Entonces, reemplazando 1 en 2, esto nos va a quedar algo como tita punto punto es igual a menos coseno de tita sobre L por, voy a abrir un corchete y acá voy a colocar toda esta expresión. Bien. Y el resto queda igual. Menos g sobre L por el seno de tita. Entonces ahora puedo, a ver, este L se me va a simplificar con este L de acá y este L de acá. Bien, y puedo distribuir este menos coseno. De modo que esto me va a quedar tita punto punto es igual a, me va a quedar menos m sobre la suma de las masas por tita punto cuadrado seno de tita por coseno de tita. Esto se me va a hacer positivo, me queda más m sobre la suma de las masas por tita punto punto L coseno cuadrado de tita. Tengo un coseno acá y este otro coseno que multiplica. Menos g sobre L seno de tita. Y ahora puedo agrupar los términos que tienen tita punto punto. De modo que voy a tener tita punto punto. Todo este término pasa restando. Me va a quedar menos m sobre la suma de las masas por L por el coseno cuadrado de tita. Y esto por tita punto punto. Esto es igual a todo lo que me quedó de este lado. Me va a quedar menos m sobre la suma de las masas por tita punto cuadrado seno de tita coseno de tita menos g sobre L por el seno de tita. Y acá puedo hacer un factor común con tita punto punto. De modo que esto me va a quedar tita punto punto por 1 menos toda esta expresión de acá, que la puedo copiar y pegar. Entonces me va a quedar multiplicando a este factor. Y esto es igual a toda esta expresión de acá. De modo que para terminar de despejar el valor de tita punto punto, lo que voy a hacer es tener toda esta expresión dividida y me voy a llevar toda esta expresión, todo este paréntesis que tengo acá. Entonces, control X. Bien. Y acá con esto tengo mi expresión final de x punto punto en función de distintas variables que son del problema y de variables de tita que tengo que resolver con mi ecuación, con mi sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, esta si quiero puedo reemplazarla entonces en la expresión 1
Ahora voy a reacomodar un poco esto, lo voy a traer más para acá. Entonces esta va a ser mi ecuación 3. Y si yo reemplazo 3 en la ecuación 1, también me va a quedar una expresión más elegante. Bueno, no se va a ver muy bonita porque la verdad que tiene un montón de términos de x punto punto. Bien, para x punto punto, entonces pongo para x punto punto, eh, hago 3 en 1. Bien, y ahí me va a quedar. Obviamente, estas dos ecuaciones que nos van a quedar son no lineales, bien, porque tienen varios términos de senos y cosenos, entonces no se pueden resolver por métodos analíticos, pero pueden resolverse numéricamente. Y para la resolución numérica consideremos que tenemos un sistema donde vamos a tener entonces dos ecuaciones diferenciales ordinarias, dos CEDOS de segundo orden. Entonces vamos a necesitar cuatro condiciones de contorno. Bien, boundary conditions, típicamente. Y estas van a corresponder a un valor de θ inicial, un valor de x inicial y un valor de θ punto inicial y x punto inicial. Bien, con estas cuatro condiciones yo puedo plantear mi problema. Entonces, veamos, por ejemplo, yo acá planteé esta solución numérica. Bien, acá estoy poniendo algunas condiciones iniciales y fíjense cómo queda la resolución numérica del problema. ¿Bien? Entonces acá se ve cómo el movimiento de este soporte, que solamente puede moverse en la dirección de X, y el movimiento del péndulo hace que se termine de mover el resto del sistema. Entonces a esto yo puedo cambiarle acá algunas condiciones. Bien, puedo por ejemplo hacer que el ángulo inicial sea más pequeño, por ejemplo, y cuando lo ejecute esto me va a terminar quedando con una posición inicial más pequeña, como se ve. O cambiar algunas otras constantes, como por ejemplo la masa. Si yo hago que la masa m sea más pequeña, vamos a tener un mayor movimiento. Bien, vemos que se mueve mucho más. Si yo esta masa m la hago muy grande, veamos, vemos que prácticamente no se mueve. Y entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo a partir de las ecuaciones que hallamos siempre, con métodos numéricos podemos resolver el sistema para encontrar todas las posiciones, velocidades y aceleraciones en función del tiempo.